La Edad Media o Medioevo es un período histórico comprendido entre los siglos V y XV. Su inicio se asocia con la caída del Imperio Romano en el año 476 y su fin en 1492, con el descubrimiento de América o con la caída del Imperio Bizantino en Constantinopla. Durante ese periodo se desarrolló el feudalismo, un sistema social, económico y político basado en las relaciones de dependencia entre un señor y un vasallo. El emperador Carlomagno, ante las dificultades para administrar sus reinos, se ve obligado a repartir las tierras entre los señores nobles. El señor, dueño de las tierras, cede la producción de esta a un campesino a cambio de una parte de los beneficios. Como contraprestación, el señor está obligado a proteger al vasallo y éste a obedecer al señor, a pagarle impuestos y a trabajar la tierra. Se lleva a cabo un proceso de ruralización. Gran parte de la población se establece en las afueras de la ciudad debido a la inseguridad y al miedo provocado por los constantes ataques del Imperio Germano. La economía era de subsistencia y se cultivaba la cosecha suficiente por parte del siervo para mantenerse a sí mismo y a sus familias. Los mercados se abastecían con los ingresos que provenían de los impuestos y el diezmo, cantidad abonada a la iglesia por la creencia de ir al cielo tras la muerte. En la pirámide social conformada en la Edad Media podían destacarse tres órdenes sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. Los nobles se dedicaban principalmente a la preparación militar desde temprana edad. Participar en las guerras les otorgaban algunos privilegios, como la adquisición de tierras. Vivían en castillos y eran amos de sus vasallos. El clero estaba formado por la iglesia y gozaba de mucho poder debido a la importancia de la religión de la época. Los obispos y abades conformaban el alto clérigo y los monjes y sacerdotes el bajo clérigo. Eran los únicos con formación cultural. Los campesinos eran la mayoría de la población y la base de la pirámide. Vivían en condiciones muy duras. A diferencia de la nobleza, vivían en humildes chozas alejadas de la ciudad. Sin instrucción académica, el campesinado vivía en gran ignorancia y estaba lleno de miedo y superstición. En el arte, el teocentrismo atravesaba y era fuente de todas las expresiones artísticas, especialmente de las pinturas. Claro ejemplo es Virgen en Majestad, en la cual se representa un paisaje bíblico. Otra característica de las pinturas de la época son sus fines pedagógicos. Toda vez que solo un pequeño número de la población hablaba latín, las pinturas reproducían los textos a los que no todos podían acceder. De esa manera también servía como reproducción para el sistema de poder basado en la iglesia y la monarquía. Así como la sociedad de la época estaba estratificada a través de jerarquías, en la pintura que estamos analizando se verifica un orden de arriba hacia abajo y con la centralidad en el personaje principal que da cuenta de la importancia de cada uno de ellos en la obra. Pese a que en nuestra contemporaneidad percibimos a la Edad Media como una etapa oscura de la humanidad en términos pictóricos, ese oscurantismo no se refleja en los colores utilizados. Tomás de Aquino sostiene que en la plenitud de la Edad Media, la claridad es hermana de la belleza. Como en otros ámbitos, la música en términos generales estaba puesta al servicio de la iglesia o de la nobleza. En cuanto a géneros musicales, podemos dividirla en música religiosa o profana. El canto gregoriano era la música más relevante en el área religiosa. Poseía textos en latín y por lo menos hasta el siglo X era de carácter monódico, es decir, que posee una sola línea melódica. Carecía de pulsación o ritmo determinado y era interpretado casi exclusivamente por voces masculinas, sin acompañamiento instrumental. Su interpretación es de uso exclusivamente litúrgico y sus textos eran cantados tanto por el clero como por los fieles.
Con el nacimiento de las lenguas vernáculas surge la música profana. Con un ritmo más marcado y de carácter alegre, la música profana abarcaba una temática diferente a la música religiosa. Los textos comenzaban a hablar de otros temas, como relatos amorosos o hazañas de guerra. Estas piezas musicales eran interpretadas por trovadores, compositores de una clase social elevada, y por juglares, aquellos personajes extravagantes que viajaban de un lado al otro del continente europeo, compartiendo música y poesía para entretener al pueblo. Avanzado el siglo XI, surge la polifonía, una técnica musical capaz de combinar sonidos y melodías distintas y simultáneas. Las dos formas de polifonía más importantes de este periodo son el organum, añadiendo una voz en movimiento paralelo al canto gregoriano, y el discantus. Las voces se mueven en direcciones opuestas. Las composiciones musicales podían ser acompañadas por diferentes instrumentos de cuerda, como la viola, el laúd y el arpa. Y si eran adornadas por instrumentos de viento, aparecían la chirimía, la cornamusa o, por supuesto, el órgano.